Señor. Las llaves de la ciudad, también denominado ese homenaje libertad de la ciudad, es una distinción honorífica que se hace o que se otorga el alcalde de la ciudad o la autoridad de la ciudad a un personaje por X o Y motivo, a una persona eminente de la misma comunidad o de otra comunidad, en donde un acto protocolario le entregan las llaves de la ciudad. Es un acto histórico, tiene el asunto mucha historia, por allá desde 1237, en donde en las ciudades amuralladas, en las fortalezas, a ciertos individuos le entregaban las llaves de esa ciudad para que entraran y salieran cuando ellos quisieran. Las llaves de la ciudad de Bogotá se le han entregado a diferentes clases de personas, desde el encantador de perros hasta el Papa Francisco, pasando por presidentes de las naciones y diferentes personas. Le han entregado las llaves de la ciudad. Quiero hablarles en esta mañana de un tema: el año de puertas abiertas. 2019, un año de puertas abiertas. Dele un aplauso al Señor. Un año de puertas abiertas. Y quiero tomar como texto Hechos en el capítulo número 12. Y quiero que leamos el pasaje y después vamos a tomarlo versículo por versículo. Hechos capítulo número 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender más bien también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Parece que a Pedro no le costaba trabajo dormir. Se dormía orando, ¿se acuerdan? ¿Sí? A algunos no nos cuesta trabajo dormir, ¿sí? Nos dormimos cuidando un león. Sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, estaba entre despierto y dormido, como a usted le pasa y a mí me pasa los lunes, por ejemplo. Sí, que uno se levanta y no sabe si está despierto o dormido, después de que le cae el agua fría, así. Veo que no se bañan con agua fría. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo
verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el autor del segundo evangelio, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué cosa? Orando. Muy bien. Entonces dice la escritura, en aquel tiempo el rey Herodes, que no es el mismo Herodes de Jesús, es su nieto Herodes Agripa, nieto de Herodes, echó de la mano para maltratar a algunos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Recuerdan a Juan y a Jacobo? Los que querían ser los primeros, los que le dijeron, Señor, queremos ser los primeros ahí. La mamá vino, intercedió. Pues ese Jacobo lo decapitó Herodes. Era lo normal que hacían con los judíos, les quitaban la cabeza. Y viendo que esto agradó a los judíos, mire que la gente se ponía feliz por esto, procedió a prender también a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura, es decir, se estaba celebrando la Pascua, que era la liberación de Egipto. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, y este era el tercer arresto de Pedro. Era la tercera vez que lo metían al hueco. La primera vez fue cuando sanó un cojo de nacimiento en el templo, en la puerta de la Hermosa, que le dijeron, usted no puede hacer esto, y lo metieron a la cárcel. Esa vez los mismos sacerdotes, los mismos jueces lo liberaron. Después en el 5:18 también lo metieron a la cárcel por estar predicando el evangelio, pero ahí un ángel lo rescató, le abrió las puertas de la cárcel. O sea que digamos que Pedro ya está de cierta manera ¿qué? Acostumbrado al Señor. Entonces podemos estar de acuerdo en que estaba dormido. Y yo, en la cárcel otra vez, bueno, echémonos una siestica aquí a ver qué pasa. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia que se reunía en las casas hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Supo que lo echaron a la cárcel y estaba clamando oración sin cesar. Otras traducciones dice oración ferviente a Dios por Pedro. Y cuando Herodes lo iba a sacar a la mañana siguiente, porque a pesar de ser Herodes todo lo que era muy, guardaba perfectamente la ley para congraciarse con los judíos, y entonces en la Pascua no iba a matar a nadie. Entonces al otro día que iba a decapitar a Pedro, oh qué sorpresa, Pedro estaba durmiendo esa noche entre dos soldados y sujeto con dos cadenas, ni modo de escaparse. Y los guardias estaban delante de la puerta custodiada la cárcel. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, ¿qué hizo? Le despertó, diciéndole, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Hasta aquí la intervención de Dios. El milagro de Dios comienza en el versículo 7, cuando viene el ángel y toca a Pedro y las cadenas se le caen de las manos. Hasta ahí hay una especie de paréntesis, porque Dios comienza a hacer el milagro. Dios envía a su ángel, Dios hace que las cadenas de Pedro se caigan, pero después empieza la parte de Pedro. La primera puerta que se abre para Pedro es la puerta de la cárcel, la liberación de las cadenas.
Cristo ya nos liberó de las cadenas del pecado. Esta es la primera puerta que Dios nos abre. Por eso este es un año de puertas abiertas, porque la primera puerta ya está abierta, porque Jesucristo vino para liberarnos del pecado y ya Él nos liberó. Esa puerta ya está ¿qué? Abierta. Es un milagro de Dios. Dios se hizo hombre por medio de Jesucristo para que Él se lleve nuestros pecados. Amén. Esa es la primera cárcel. Pero a veces la cárcel, viéndolo bien, es el problema de la limitación, de estar encerrados. Dios planificó de antemano que esa puerta iba a estar abierta, pero a veces nosotros no creemos que esa puerta está abierta. Dios ya te liberó del pecado. Dios ya lo hizo hace más de 2000 años por cada uno de nosotros. Entregó su vida por cada uno de nosotros. Eso es lo primero que hace Dios. Hay varias clases de cadenas. A veces las cadenas nos las ponemos nosotros mismos, diciendo, no, es que yo soy así. Yo soy santanderiano, mano. No, yo soy paisa y así soy. Y a mí nadie me cambia. Es que mi papá era así. Es que en toda mi familia siempre ha sido así. Es que ese es mi temperamento. Es que ese es mi carácter. Y a veces las cadenas nos las ponemos nosotros mismos. Es que yo nunca he sido capaz de nada. Es que yo nunca he salido adelante. Es que yo soy bruto. Es que yo soy bruta. Es que yo no entiendo. A veces las cadenas nos las ponen otros, con sus comentarios, con sus opiniones. Y lo más chistoso es que nosotros a veces nos creemos esos comentarios, esas opiniones. Pero usted qué, si somos pobres. Pero usted qué, si usted si usted nunca ha sido capaz. ¿Y cómo lo va a hacer? Hay gente que tiene envidia y nos dejamos poner esas cadenas, pero solo Dios puede liberarnos de esas cadenas. Ya lo que el año pasado pasó, ya pasó. Lo que no se pudo hacer, pues no se pudo hacer, y por alguna cosa no se pudo hacer. Usted lo evaluará. A veces son cosas de Dios, a veces son cosas de nosotros. Dios nos liberó de nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo y nos dio la libertad por el Espíritu Santo. Podemos vivir libres de pecado. Déjame decirte una cosa, tú puedes vivir libre de pecado por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dale un aplauso al Rey, por favor. No, pastor, es que yo no puedo. Sí puedes, en el nombre del Señor puedes, y por el poder del Espíritu Santo puedes. Me gusta eso que dice Juan 8:23, y conoceréis la verdad, ¿y qué? Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Ahora viene la parte de nosotros. Esa era la parte de Dios. Pedro lo despiertan, se libera de sus cadenas. Los guardias no dicen nada, pero uno se imagina que estaban ahí, pero estaban o dormidos o estaban, porque dice que una luz resplandeció, pero eso solo lo vio Pedro. Ese es el milagro de Dios, que en medio de dos soldados se le liberan las cadenas. Pero viene la parte de nosotros, lo que Dios no puede hacer por nosotros. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Cuál fue la primera palabra que el ángel le dijo? Busque ahí en su Biblia, por favor. No cierre su Biblia. Versículo 8. Le dijo el ángel: levántate y ¿qué? Y cíñete.
Cíñete. ¿Qué significa ceñirse? ¿Qué significa esa palabra? Pues ceñirse era asegurarse las ropas, ¿sí? Que los judíos usaban, o los hombres y mujeres usaban una túnica larga. Pues ceñirse era levantarla y meterla por entre el cinto para que quedaran las rodillas libres y pudieran caminar. Eso sencillamente era ceñirse. Pero ceñirse también tiene un significado más profundo. Significa asegurarse. Encontré que ceñirse significa fortaleza mental. Ceñirse es la capacidad de concentrarse. Ceñirse es la capacidad de ordenar tu mente, de nutrir tu mente con buena alimentación. Cuando estamos cansados, somos más débiles, vulnerables a cualquier cosa que nos suceda, a que el diablo traiga dardos del enemigo a nuestra mente. Por ejemplo, a veces estamos en la iglesia, pero no estamos aquí. Estás presente de cuerpo, pero tu mente está por ahí, en otro lado. Entonces hay que ponerse en contacto. Es cada domingo que tú vienes aquí para recibir ¿qué? La palabra de Dios. No te puedes ir sin la palabra de Dios. Tienes que tener tu mente despejada. Si te acuestas a las 3 de la mañana viendo películas, viendo series, pues vas a llegar acá y obvio te va a dar sueño. Ven acá fresco, ven listo para entender la palabra del Señor. Aplicamos este ceñimiento a nuestra vida para entender que hay áreas que debemos limpiar de nuestro pensamiento, que debemos depurar nuestra mente, de manera en que podamos renovar nuestro espíritu. El que entiende la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, dice la palabra. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 16, 20 al 24. Nuestra conducta es controlada por lo que nosotros creemos. Nuestra conducta es controlada por nuestras creencias. Eso que tú crees en tu corazón es lo que finalmente tú haces, como finalmente tú actúas. Y la base de nuestras creencias, ¿dónde está? En nuestro pensamiento. En nuestro pensamiento. Y es ahí donde comienza el fruto del Espíritu. Por eso actuamos como actuamos. Pero a veces actuamos como sentimos. Y eso no está bien. Número 2 le dice: átate las sandalias. Y él lo hace así, se ata las sandalias. ¿Cómo vas a caminar este año? ¿Vas a amarrarte las sandalias para caminar con Cristo, para caminar en lo que nosotros debemos, dispuesto a caminar de la mano del Señor? Átate las sandalias, porque lo que vas a hacer, porque fíjese que uno cuando sale de afán, ¿qué hace? Sale hasta sin zapatos, o no se pone uno ahí a amarrarse los zapatos. No, pero dice: átate las sandalias. ¿Cómo vas a caminar este año 2019? Este es un año de puertas abiertas, y Dios va a hacer cosas, pero tú también, o nosotros también, tenemos que hacer la parte nuestra, la parte nuestra. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Para qué era el manto de la gente? Para cubrirlo, es lo exterior, es la protección, es lo que nosotros tenemos. El manto, por ejemplo, para la gente que estaba, para el ciego Bartimeo, ¿se acuerdan? El manto era su capacidad de
de pedir, de producción. El manto son tus dones, lo que tú tienes. Aprovéchalo, úsalo. Dios te ha dado dones espirituales. ¿Por qué no oras por los enfermos? Ora por los enfermos, pruébala a Dios, coloca las manos sobre los enfermos. ¿Qué tal tú tengas un don de sanidad y tú ahí con ese? Tienes un don secular, tienes algo en que trabajar, tienes que hacerlo, hazlo bien. Proyéctate en lo que tienes que hacer. Estudia, haz un posgrado, una maestría, un diplomado, qué sé yo. En lo que tú sabes, en tus dones, en tus talentos, en lo que Dios te ha dado. Proyéctate este año, porque este año es de puertas abiertas. Aprende más. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la segunda puerta, la puerta de hierro. La primera puerta era la puerta de la cárcel. Dios ya te la abrió, ya eres libre, ya puedes atarte las sandalias, ya puedes ceñirte, ya puedes envolverte en tu manto y ya puedes seguir adelante en el nombre del Señor, porque Él ya te liberó del pecado. Ahora haz lo tuyo. Ahora Dios te lleva a la segunda puerta, la puerta de hierro, que daba ¿a dónde? A la ciudad. ¿Y qué pasó con esa puerta? ¿Qué lee usted ahí en la Biblia, por favor? Se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel le dijo: querido amigo, chao viejito, hasta aquí, nos vemos, aquí te dejo. La puerta de hierro, la segunda puerta, se abrió por sí misma. ¿Sabe qué significa por sí misma en griego? Yo sé que usted sabe griego. Le voy a decir la palabra en griego. Yo sé que usted va a decir: ah, sí sé griego. Automatic. Entonces sabe griego. Por sí misma significa automatic. O sea que la puerta es ¿qué? Automática. ¿Ha ido a los centros comerciales? Que usted se para en la puerta y así es con tu vida. La segunda puerta se abrió automáticamente y es la puerta que te conecta con el mundo. Esa puerta se abre automáticamente. Es la puerta que te lleva al mundo, es la puerta que te lleva al éxito. ¿Sabe dónde más está esa palabra en griego? Está en Marcos capítulo 4 versículo 28. Si quiere anotarlo ahí. Automática. ¿Qué es automática? La semilla crece automáticamente. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios. Cuando tú comes palabra de Dios, cuando tú te llenas de la palabra de Dios, automáticamente la palabra de Dios que crece dentro de ti. Por eso debemos llenarnos ¿de qué? De la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, cada palabra que recibes crece automáticamente dentro de ti. Cada vez que lees la Biblia y Dios te da una palabra, cada vez que asistes a la iglesia y Dios te da una palabra, esa palabra debe crecer porque las puertas están abiertas. La palabra es Cristo. Tú no abres la Biblia, tú abres un hombre, tú abres a Cristo. Cada vez que tú abres la palabra no estás abriendo un libro, estás abriendo a Cristo, estás llegando al interior de Dios para saber conocer qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y esa puerta ya está abierta, esa semilla ya crece automáticamente dentro de nosotros. El ángel le da la palabra
¿La cree Pedro o no? Si Dios ya te dio la palabra. ¿Usted se imagina a Pedro sin cadenas y ahí parado, quieto? Pero así a veces estamos muchos. Dios ya te dio la palabra. Las puertas se abren, las puertas de incredulidad, las puertas de lo imposible, las puertas financieras, las puertas de autoridad. Esas puertas se abren a través de la palabra de Dios. En las pruebas generalmente uno no sabe dónde está. Pedro estaba en la profundo del calabozo, lo separaban varias puertas y guardias, estaba en la noche, estaba oscuro, él no sabía, no entendía. Generalmente no podemos ver a Dios cuando estamos en la oscuridad. José en el foso profundo donde lo metieron sus hermanos no veía nada. Daniel en el foso de los leones estaba en oscuridad. Pero ¿sabe para qué Dios nos pone en oscuridad? Para que afinemos nuestro ¿qué? Dios te dice que este año es el año de puertas abiertas. Afina tu oído, porque este año será de puertas abiertas para ti, para tu familia, para tu empresa, para tu negocio, para todo. La palabra de Dios nos lleva a la victoria. Pero a veces me llama la atención que a veces la gente viene a la iglesia solo para distraerse. Vamos a ir a la iglesia. Les pasa como Pedro, dormidos en medio de la prédica. El afinar el oído para la palabra te llevará a la victoria. Afina tu oído para esta prueba, para este año, para lo que pase, para lo que sea. Afina tu oído porque Dios te está hablando. Dios te está diciendo que esta palabra te va a llevar a la victoria. Venimos a la iglesia ¿para qué? Para distraernos, para colocar la cabeza en el hombro del compañero y echar una buena siesta. La palabra no te va a llevar a ningún lado. No te va a llevar a ningún lado. Voltaire en el siglo XVIII dijo: cuando yo me muera pasarán pocos años y la Biblia se acabará, eso morirá. Curiosamente, en su pequeña imprenta que tenía en su casa, se comenzaron a imprimir Biblias. Y en 1933, el gobierno británico le compra a los rusos el código sinaítico por $500,000. Y la primera edición del libro de Voltaire solo valía 11 centavos. Así son las paradojas de la vida. Entonces Pedro, volviendo en sí, versículo 11, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora entiendo, la palabra debes entenderla. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Dile al que está al lado: entenderla. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Entenderla. Entenderla. Voy a darle solo 3 de los casi 70 versículos donde está, y le voy a poner ahora una tarea. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Primera de Pedro 1:13. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y le voy a poner una tarea. Busque en su concordancia la palabra entendimiento y sáquese un par de aplicaciones para su vida. Hay más de 70 versículos, casi 70 versículos, donde está la palabra entendimiento. Entendimiento. La palabra de Dios produce visión. Dígale al que está al lado: la palabra de Dios produce visión a los ojos de nuestro entendimiento. La palabra de Dios abre los ojos del entendimiento. Dile: Señor, tengo que entender. Dame visión. Señor, dame entendimiento en tu palabra. Vamos a repetirlo fuerte. Señor, dame entendimiento en tu palabra. Quiero visión para mi vida en este 2019. Dame visión para entender que abriste las puertas para que tenga victoria en todo lo que haga. Amén. Alumbra los ojos de mi entendimiento. La vista es lo que ven tus ojos. La visión es lo que Dios ve. La vista es lo que tú ves. La visión es lo que Dios ve. Lo que Dios ve. Lo que te lleva al éxito no es tu vista, es la visión de Dios. Debes funcionar con la visión, no con la vista. Lo que yo veo me traiciona, lo que yo siento me traiciona, las emociones me traicionan. No camino por lo que siento, no camino por lo que veo, camino por la palabra de Dios. La visión de Dios le dijo a Daniel: aunque tú veas aquí leones que están hambrientos y te van a tragar, eso es lo que tú ves con tus ojos. La visión de Dios es que Dios está contigo y Dios te va a salvar. Es diferente. Es diferente. La Biblia dice que se levantará una generación que verá visiones. ¿Dónde están los jóvenes? Los jóvenes verán visiones. Lo que Dios dice, lo que va a suceder. La vista dice: está enfermo. La vista me decía: estás enfermo. La visión que me decía: estás sano en el nombre de Jesús, y por las llagas de Cristo Jesús somos sanos. Aleluya. La vista te dice que te abandonarán, pero la visión dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Cristo que me recogerá. No nos movemos por vista. La vista dice que no tengo. La visión dice que todo lo que hagan nuestras manos prosperará. La visión dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Nos movemos por la visión. Pero ¿cuándo se produce la visión? Cuando entiendo la palabra. Díganle al que está al lado: la visión se produce cuando entiendes la palabra. Cuando entiendes la palabra. Salmos 111:10.
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Pedro atraviesa la segunda puerta, la automática. Acuérdate de esta palabra cada vez que entres a un centro comercial y que pongas ahí la... Yo a veces molesto y hago, y entonces la puerta se abre. Cada vez que entres a algún lugar y la puerta se abra, recuerda, este año es de puertas abiertas, porque el Señor ya me abrió las puertas. Voy a entender la palabra para que Dios me dé visión, y no me voy a guiar por la vista, sino me voy a guiar por la visión del Señor. Amén. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué haciendo? La puerta de la cárcel está abierta. Dios la abrió. Dios nos la liberó. Dios la liberó hace rato. ¿Qué dice Isaías 61:1? ¿Alguno se acuerda? Que es lo mismo que dice Lucas 4:18. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso lo dijo Isaías por allá. Y luego el Señor, cuando le pasaron el libro, el rollo preciso, le tocó Isaías 61:1. Bueno, en esa época no había versículos ni capítulos, pero el Señor leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 4:19 de Lucas, a predicar el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor, año de puertas abiertas. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro. ¿Y qué les dijo? Esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. ¿Y eso cuándo pasó? Hace 2000 años, más de 2000 años. Así que la primera puerta ya se abrió. La puerta de hierro es la puerta que da a la ciudad, y esa está abierta porque tú te vas a ceñir, te vas a poner tus sandalias, te vas a tomar tu manto, vas a tener visión. Al entender la palabra vas a tener visión y vas a atravesar esa puerta, que es la puerta que da a la calle, que es la puerta que da al éxito, que es la puerta que te va a llevar a lugares que tú ni habías pensado, es la puerta donde te va a colocar a predicar donde tú no te habías imaginado, es la puerta que te va a llevar a que te llamen y te digan: hermano, venga, yo necesito sus servicios, yo necesito su contrato. Es la puerta del éxito. Automatic, Dios ya la abrió, pero hay que tener visión. Cuando la puerta del centro comercial se te abre, no es para que te quedes ahí, porque si no, ¿qué pasa? Es para que entres. En este caso es para que salgas al mundo. Pero que hay una tercera puerta. Versículo 13. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Volvemos a Hechos capítulo 12, ¿cierto? Ahí vamos en el versículo 12. Ahora vamos al 13 para ver la tercera puerta. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué pasó? No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca?
Pero ella aseguraba que sí era así. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro, ¿qué? Persistía en llamar. Y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano una señal de que callasen, le contó cómo el Señor los había sacado de la cárcel. Y les dijo: haced saber esto a Jacobo, no el que había sido decapitado porque ya estaba friquis, sino al otro Jacobo, a Santiago, a su medio hermano, y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Esa puerta que Pedro tocó es la puerta de la iglesia. La puerta de la iglesia. A mí me llama la atención, ¿no? Usted se imagina, la Biblia dice, orando allá, Señor, libera a Pedro, por favor, Padre Celestial, libera a Pedro. Y tocan a la puerta. Y allá, vaya mi hija, ahora, vaya. Es Pedro. Ay, loca. Señor, libera a Pedro, por favor, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mire que es Pedro. Ay, usted sí, debe ser su ángel, hasta esotéricos. Ay, no. Señor, libéralo. Esa es la puerta de la iglesia, que también es la puerta de nuestra cabeza. Que oramos y no entendemos y no creemos. Y a veces a uno le pasa, a mí me pasa. Tengo que abrir la puerta de mi cabeza. Pastor, el Señor me sanó. Y yo, ¿sí? No, ¿serio? Pastor, me subieron de puesto, ahora estoy. ¿Sí? Es que su merced es inteligente, su merced es muy... Están orando y se les aparece Pedro y no creen. No le abrió la puerta. A veces la puerta de la iglesia es la que no se abre. Esa la tenemos que abrir nosotros. ¿Y cómo es abrir la puerta? Pues con nuestra mente, con nuestra cabeza. Ya dijimos que tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Vas a creer esta palabra que te digo? O no, que te digo hoy, que el Señor te ha dicho en esta mañana. Que este año será de puertas abiertas. Y vas a venir aquí a testificar y a decir: pastor, en el nombre de Jesús testifico porque se me abrió esta puerta. Quiero testimonios durante todo el año de esta palabra diciendo: pastor, se me abrió la puerta y pasó esto y esto y esto. Y no como Rode, que no creyó. Aquí vengo a decir, abrir las puertas de la cabeza de la iglesia. A veces en la iglesia es donde menos creemos. A veces nos damos consejo entre los hermanos. Hermano, busque un abogado, haga esto, haga aquí, haga allá. Hermano, ¿qué pasará con este equipo? No, hermano, busque cosas extranjeras, busque Dios ya abrió las otras puertas. Pero la puerta de creer, la puerta de creerle a Dios esta palabra, la puerta de creer lo que Dios dijo de ti en esta palabra, es la que tú tienes que abrir. Y Pedro tuvo que golpearla varias veces. ¿Por qué no cierras tus ojitos y repites esta palabra con todo tu corazón? Señor, abre la puerta de mi mente para creer que tú me liberaste de las cadenas, que tengo que ceñirme, que ponerme las sandalias, dilo duro, que envolverme en mi manto, que obedecer, que entender la palabra. Señor, quebranta mi mente, quebranta mis emociones, abre mi mente, déjame que libérame de actuar por mis emociones. Libérame de actuar por mis emociones. En el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema a veces de la iglesia? Que actuamos todo por emociones. Esta hermana va y hasta la puerta escucha la voz de Pedro y actúa por emociones. En vez de abrirle la puerta a Pedro, de presentarle a Pedro a la gente, actuamos por emociones.
Las emociones nos traicionan. Concluyo. Este texto está enmarcado en 2 versículos. Y los 2 versículos tienen que ver con la oración. Nada ocurrió en la cárcel si no hubiera sido por la oración. La iglesia estaba, ¿qué cosa haciendo? Orando fervientemente sin cesar. Y cuando la iglesia ora fervientemente sin cesar, los ángeles de Dios vienen para liberarnos, para hacer milagros, para hacer sanidades, para hacer todo lo imposible. Y el texto finaliza diciendo que Pedro llegó a una casa y golpeó, y la gente que estaba allí estaba, ¿qué cosa? Orando. Ese es el contexto. La iglesia orando fervientemente y sin cesar. Fervientemente. La oración es ferviente. Se rompieron las cadenas porque Cristo ya lo había determinado con anterioridad, pero se rompieron las cadenas en ese caso específico porque la iglesia estaba orando. La iglesia, la oración de la iglesia hace que los milagros pasen. Repito, la oración de la iglesia hace que los milagros pasen, que las cosas sucedan. La oración de la iglesia hace que seamos liberados. La oración de la iglesia hace que las puertas estén abiertas. Estamos orando, pero no creemos que Dios puede contestar nuestras oraciones. Ponte sobre tus pies, por favor. Simbólicamente el Señor les entrega hoy, porque ustedes son unos ciudadanos reconocidos, excelentes, ciudadanos del cielo, y les entrega las llaves del reino para que abran todas las puertas que quieran en este 2019. Así como los alcaldes le entregan las llaves de la ciudad a cualquier parroquiano que a ellos se les ocurre, hoy Dios les entrega las llaves de su reino, de su autoridad y de su poder. No a cualquier persona, porque ustedes no son cualquier parroquiano. Ustedes son hijos de Dios. Para que con esas llaves, con las llaves de la oración, abran las puertas. De manera simbólica, porque cuando usted vaya a poner la llave, la puerta se le va a abrir. Este 2019 es el año de las puertas abiertas. Puertas abiertas de salud, puertas abiertas de trabajo, puertas abiertas de progreso, puertas abiertas de nuevos contratos, puertas abiertas en tu negocio, en lo que tú haces. Se abrirán las puertas para ti, para ustedes. En su negocio se abrirán las puertas. Se abrirán las puertas de mejores empleos. Se abrirán las puertas ministeriales. Los que deseen ministerio, se abrirán las puertas de seminario bíblico. Se abrirán las puertas para predicar. Se abrirán las puertas. Y la Biblia dice que las ventanas de los cielos, permítame hacer se abrirán las puertas del cielo, y Dios derramará bendición hasta que sobreabunde en este 2019, porque esta iglesia estará orando de principio a fin de año. Se abrirán las puertas de mejor empleo.
Pero cíñete y átate las sandalias y envuélvete en tu manto y da el paso hacia adelante en el nombre de Jesús, que la puerta de hierro ya está abierta para ti, la puerta que da el éxito, la puerta que da la calle, esa puerta se abrirá para ti, se abrirá para ti, se abrirá para ti. Esas puertas están abiertas. Es el mensaje que me ha puesto el Señor para este año, para decirte: las puertas están abiertas. Cíñete ahora, levántate en el nombre del Señor, colócate las sandalias y avanza en el nombre de Cristo Jesús. Y cántale esta canción al Señor y dile: gracias, Señor, gracias, Dios. Ya me decidí a escuchar tu voz, no ser más de una multitud.